al libro de Segunda de Corintios. Capítulo 5, verso 10. El título de este mensaje es así: ¿de apariencia o de corazón? Hoy vamos a hablar de esto que es muy profundo y muy tremendo en la vida de muchos creyentes, en la vida de la iglesia. Diga conmigo: yo no quiero ser una apariencia, yo quiero hacer todo de corazón, como Dios quiere, entregado a Él y mi corazón sea de Él. No una apariencia, no algo que no es real. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. ¿Todos lo tienen? Dice así la palabra del Señor: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Verso 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también les sea a vuestras conciencias. Y el verso 12 dice así: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Toma tu asiento. Por eso el título es ¿de apariencia o de corazón? Vamos a ver qué es lo que el Señor habló a Pablo en esta segunda carta a los Corintios. ¿Qué es lo que Pablo quiere transmitir según esta palabra, esta carta a la iglesia de los Corintios? Si nosotros vamos al capítulo 4, siempre tenemos que leer la conclusión para un mensaje. No está en ese capítulo, sino que hay que leer el capítulo anterior para tener la conclusión, amén, de un mensaje. Siempre tenemos que leer los dos capítulos, capítulo 4 y capítulo 5, amén. Y ahí encontraremos la conclusión de lo que Pablo quiso hablar. Claramente que nosotros podemos analizar, amén, algunos pasajes referidos a lo que el Señor está hablando a la vida de la iglesia, o lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Todo claramente por el estudio de la predicación de la palabra y también por la inspiración del Espíritu Santo, la revelación que Dios nos quiere transmitir o revelar según la palabra que Dios quiere hablar en ese día. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Dios sabe cuál es la palabra para nosotros. Dios conoce qué es lo que necesitamos recibir o escuchar de parte de Él. En el capítulo 4, Pablo habla del ministerio que recibieron. Ellos recibieron un ministerio, recibieron claramente la gracia del Señor, el perdón de los pecados, pero se les confió, como todos sabemos, el evangelio de Cristo que ellos tenían que anunciar. El ministerio era el ministerio apostólico. Ellos tenían que ir y anunciar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Como a todos nosotros. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Ir y predicar ¿a qué? A toda criatura. Amén. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Predicar a toda criatura, predicar a toda persona. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Todos podemos predicar. Usted puede predicar en la calle, a su vecino, en la parada colectivo, le puede hablar de Cristo. Uno dirá, pero bueno, pastor, yo no sé predicar. Bueno, contarle tu experiencia. Contarle lo que estás recibiendo desde que llegaste a la iglesia, todo lo que Dios comenzó a hacer en tu vida. Que Dios te sanó, que Dios te liberó, que tu matrimonio estaba a punto de quebrarse y que llegaste a la iglesia y ahí Dios comenzó a obrar, comenzó a restaurar. Bueno, eso es predicar.
Y la persona va a ir escuchando y va a ir recibiendo y poniéndole, ¿quién hizo eso en tu vida? Lo hizo el Señor Jesús. No lo hizo el pastor o el lugar donde asistí, lo hizo el Señor, donde se predica del Señor Jesús o ocurren esas cosas. ¿Me va siguiendo? Entonces todos podemos nosotros anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio del Señor. Claramente que luego están los ministerios asignados para la enseñanza, para que el cuerpo de Cristo sea formado y sea ese edificio espiritual. Amén. Amén. Entonces Pablo tenía este ministerio que fue dado por el Señor. Y miren cómo dice, capítulo 4, verso 1, dice el ministerio según la misericordia que hemos recibido. Y dice, no desmayamos. Este ministerio que lo han recibido, esta predicación del Evangelio, fue por la gracia y la misericordia de Dios. Y ellos no debían de desmayar. Decía que está a tu lado, no desmayes, no desfallezca tu corazón. Porque cuando nosotros anunciamos el Evangelio del Señor, la palabra del Señor, va a haber oposición, va a haber levantamiento. Cuando alguien predica del Señor, siempre va a haber oposición. Amén. Siempre va a haber lucha, va a haber batalla, va a haber guerra espiritual. Amén. Porque el diablo no quiere que nosotros prediquemos el Evangelio del Señor, anunciemos de Cristo, anunciemos lo que Él está haciendo en nuestra vida. Entonces siempre va a haber oposición. Siempre va a haber levantamiento. Ahí se levanta tu hijo, se levanta tu esposo, amén, se levanta algún vecino, se levanta diferentes clases de situaciones, se van a levantar para que nosotros callemos, no hablemos. Pero diga conmigo, voy a hablar el Evangelio del Señor, amén, la palabra de Cristo. Y lo que no sepa usted, no lo hable. Lo que no tenga conocimiento, no lo diga, porque por ahí puede confundir a la persona. Diga lo que usted está recibiendo y lo que está recibiendo como enseñanza, como palabra, y limítese a hablar lo que no sabe, porque a veces hay creyentes que hablan cosas que no han experimentado y no tienen el fundamento. Y ahí es donde por ahí nosotros podemos hacer errar y podemos hacer tropezar, por decir, ay, aquel que haga tropezar a alguno de mis pequeños. ¿Cuánto dicen amén? Por eso siempre tenemos que hablar lo que estamos recibiendo, no una cosa que no hemos recibido. ¿Cuánto dicen amén? Me va siguiendo. Entonces dice que ellos recibieron, y dice, no desmayando. Pero miren cómo habla Pablo en este capítulo, que antes de recibir todo esto que han recibido parte del Señor, ellos renunciaron. ¿A qué? A lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra. Si ellos dicen esto es porque había personas que estaban adulterando la palabra, estaban cambiando. ¿Qué era adulterar? Cambiar la palabra. Ellos no cambiaron la palabra que han recibido del Señor. Siempre hablaban lo que han recibido. No la cambiaron. Dijeron, bueno, me parece esto. No. Lo que han recibido, lo que recibía Pablo por el Espíritu, eso es lo que se transmitía. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y ellos renunciaron. O sea que ellos no tenían nada que ocultar. Ellos no andaban con astucia. Amén. Sino que renunciaron. Adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Todo lo que la gente veía de ellos, todo lo que las personas observaban de Pablo, amén, veían que había transparencia en lo que Pablo hablaba y en la forma de vida que llevaba. Todos conocieron a Pablo en algún momento, que anterior a Pablo era Saulo, que perseguía, que mataba a los cristianos. Se llegó a escuchar la fama de Saulo por muchos lugares. Por eso él, donde iba, daba su experiencia y su testimonio, lo que era antes y ahora, por la gracia y la misericordia de Dios, Dios alcanzó salvación en su vida y le dio y le confirió el ministerio de la predicación del Evangelio, llamándole a que él sea el último apóstol. Era el último apóstol elegido por el Señor. ¿Me va siguiendo? Cuando dice amén. Entonces lo que podemos ver en el capítulo 4, cómo Pablo expresa lo que recibió
que ellos no andaban con astucia, sino que renunciaron a todo lo que era, amén, contrario a la gracia de Dios. Pablo era un hombre de ley, él conocía la ley, él podría haber cambiado, podría haber hablado otra clase de mensajes según la tradición del Antiguo Testamento de la ley, pero Pablo habló sobre la gracia, sobre el perdón, sobre la redención, sobre el Hijo de Dios, sobre Cristo, que era el Hijo de Dios, creador de los cielos, de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces él dice, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces esto me está dando a entender algo. Me está dando a entender que había personas, falsos maestros, que no estaban anunciando la verdadera palabra. Por eso no había un resplandecer del Evangelio en la conciencia de esas personas. Vio que cuando no hay una verdadera palabra revelada, iluminada por el Espíritu Santo, por las Escrituras, la gente como que queda inconclusa, no sabe qué dirección tomar, no sabe qué hacer. Entonces como que queda en el aire. Es como que falta algo, es como que el velo no fue corrido totalmente. Entonces, el Dios del siglo cegó el entendimiento de muchos incrédulos para que el Evangelio no resplandezca, la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, no resplandezca en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Dios nos llamó que anunciásemos el Evangelio, parafraseando el verso 6, de las tinieblas a la luz admirable, que en las tinieblas resplandezca la luz de Cristo. Ese es el mensaje, que cuando se dé el mensaje, si hay tiniebla, la luz de Cristo haga disipar toda tiniebla. La luz de Cristo haga despejar todo temor, toda duda, todo demonio, todo espíritu de muerte, toda operancia diabólica, pero tiene que ser la luz de Cristo que resplandezca a través de la palabra del Señor. A veces hay gente que predica mal, y a veces hay gente que están condenando o le están diciendo te vas a ir al infierno y esto y lo otro. Claro que nosotros sabemos, si una persona no se rinde a los pies de Cristo, cuál es su final. Pero nosotros tenemos que orar para que sea Dios que toque la vida de esa persona. Si ya le hablamos, Dios tiene que tocar, Dios va a hacer. Y si Dios tiene que utilizar, como decimos siempre, algún método doloroso, lo va a hacer para que haya salvación. ¿Cuánto dicen amén? Porque a veces nosotros es como queremos darle una mano a Dios. Bueno, le voy a hablar de vuelta a mi hijo, a mi hija, y por ahí conocen el Evangelio. Y así atosigamos a la persona, oprimimos a la tenés que ir a la iglesia, tenés que ir. Saben que tienen que ir a la iglesia. Tenemos que ser sabios, orar con una dirección. Y no atosigarlo tanto. Ni decir, mira lo que te pasó porque dejaste la iglesia, dejaste a Dios. No. Porque ellos saben que todas las cosas que están pasando es porque abandonaron a Dios, dejaron a Dios. Lo que tenemos que hacer es orar, dirigido por el Espíritu Santo, para que Dios lo toque. Y no querer dar una mano nosotros a Dios, porque nosotros no vamos a ayudar a Dios. Dios nos va a tocar cuando sea el momento oportuno. Cuando Dios diga ahora es el momento, porque han orado, porque han intercedido, porque han clamado, porque la iglesia, porque los pastores, porque la vida de los hermanos, ustedes mismos oraron. Entonces Dios va a actuar en el momento propicio, va a actuar. Y lo va a apretar. Y si tiene que llegar hasta el hospital, va a llegar. Pero no va a ser para muerte, va a ser para que se salve, para que reconozca, para que diga, no tengo que volver a Dios, tengo que congregar, no me debo de apartar. ¿Me va siguiendo? Pero a veces nosotros, con el afán de querer que nuestra familia esté en la iglesia, atosigamos, oprimimos, y por eso a veces hay familiares que se endurecen más y se hacen más reacio a Dios. Sea sabio, sea inteligente en la vida espiritual, ore con dirección, clame, pídale al Señor. Pero usted permanezca fiel, claramente. Porque si usted no permanece fiel y usted se aparta, entonces, bueno, los planes de Dios se van a retrasar mucho más. Y ya conmigo, no me quiero apartar, no me voy a alejar, no me voy a ir de tu voluntad, voy a seguir orando, clamando, buscando, intercediendo. Señor,
y orando con sabiduría y orando con dirección. Tocarlo, Señor, guardarlo. Y ahí en esa oración vas a orar para que Dios lo guarde, lo proteja de todo mal. Y si Dios tiene que permitir algo, va a permitir Dios. Porque Dios sabe cómo actuar con cada uno de nosotros y de nuestra familia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Evangelio no estaba resplandeciendo en la vida de esa persona porque habían adulterado la palabra. ¿Amén? Entonces, para rápidamente, el capítulo 4, luego nos habla el apóstol Pablo que tenemos un tesoro. Y ese tesoro está en vaso de barro, que son cada uno de los creyentes que tienen a Dios en su vida. Nosotros somos esos vasos de barro. ¿Cuándo dicen amén? Amén? Para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces el apóstol Pablo comienza como a manifestar o a contar y dice: estamos atribulados todos, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y él comienza a contar todas las experiencias que él tuvo por predicar el Evangelio de Cristo. Los azotes que él lleva en su cuerpo son las marcas, son las evidencias que lo que él estaba anunciando era real, verdadero. Y él tenía que con su propio cuerpo padecer también. ¿Cuánto dice amén por eso? ¿Me va siguiendo, hermano? Amén. Escuche. Y dice, el apóstol Pablo luego dice, en el verso 16, por tanto no desmayemos. ¿Qué dice en el verso 1? Que según el ministerio de la misericordia no desmayen. Y ahora dice, por tanto no desmayemos. Con todos estos procesos que estaban pasando, vuelve a decir, no desmayemos. Decía que tanto no desmayes, hermano. Ante la lucha, ante la exhortación, ante la situación que te hablen, te digan, no desmayemos, que nuestro corazón no se turbe, que nuestro corazón no se aflija. Cuando dicen amén. A veces Dios nos tiene que llamar la atención o exhortar. ¿Sabe para qué? No simplemente porque necesitamos ser transformados. A veces uno puede llegar a estar bien espiritualmente, está bien, o transcurre el tiempo y ya no recibe tanta exhortación como antes recibía, vamos a decir así. Pero a veces Dios prueba los corazones de los hermanos con una exhortación sin que nosotros hubiésemos hecho algo malo. Y si uno reacciona de una manera mal, de una manera que se enoja, de una manera que todo eso, entonces la evidencia es que no estamos viviendo en resurrección en el Espíritu. Porque si estuviésemos en comunión con Dios, como muchas veces decimos que estamos en comunión, no nos afectaría. Y a veces Dios te prueba, Dios te puede probar. El pastor te puede probar, te puede exhortar. Y si vos te enojas, entonces estás en la carne, no estás en el Espíritu. Y Dios dice, lo voy a probar. Dice el Señor dice al cielo, probalo, exhortalo. Y si uno se enoja es porque está en la carne, no está en el Espíritu. Pero si nosotros ante la exhortación nos humillamos y decimos, aunque por ahí no era necesaria la exhortación, ¿Dios me va siguiendo lo que le quiero decir? Y nos exhorta, pero nosotros tenemos la actitud de humillarnos y ser humildes, entonces estamos en el Espíritu. Porque esa exhortación no me afligió, porque esa exhortación no me movilizó, sino que yo estoy orando, estoy en el Espíritu, y si me exhorta, amén, digo, Señor. Pero si yo estoy supuestamente diciendo que oro, que busco, que ayuno, y me exhortan, y me turbo, me pongo mal, es porque estaba en la carne, no estaba en el Espíritu. Y ahí es donde se abren las puertas. Y ahí es donde abrimos puertas y el diablo entra y comienza a perturbar. Y ahí comienza a decir, viste, el pastor la tiene contra vos, viste, el pastor te exhorta, viste, el pastor es malo, viste, siempre la hace con vos. ¿Y quién hace eso? El diablo. Porque no estábamos en el Espíritu realmente, como a veces pretendemos decir o decimos, estamos en el Espíritu y orando o buscando, pero no estamos realmente. Decide, Señor, ayúdame a que pueda siempre abrir una vida en resurrección. Y aunque te venga el Señor a exhortar y te esté probando, porque Dios te va a probar, no diga, no, a mí no va, no, te puede llegar a probar. Si vos te enojas, si vos te vas mal de la iglesia porque está en la carne, no estás recibiendo la vida divina, no estás experimentando a Cristo realmente. Eso es lo que estoy hablando, una apariencia.
Aparento espiritualidad, pero realmente no estoy siendo espiritual. Estoy siendo natural, carnal. Puede ser que a veces uno necesite una exhortación, porque está haciendo algo indebido o mal. Pero a veces por ahí no, pero Dios te prueba de esa manera. Y ahí está donde realmente, si estamos en el Espíritu o no. Decirle, Señor, ayúdame a vivir en resurrección todos los días de mi vida, a tener la vida divina y aplicarla a mi vida, a morir todos los días de mi vida. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Pablo dice, por tanto, no desmayemos. Aunque el hombre exterior se desgasta, el hombre interior, ¿qué tiene que hacer? Renovarse. ¿Y cómo se desgasta el hombre exterior? Por los años, porque nos vamos envejeciendo, es una de ellas. Pero también a veces se desgasta por la presión de las cosas que vivimos. A veces el hombre exterior se desgasta por los achaques, por las enfermedades, se va desgastando por tantas situaciones. Pero ¿qué dice? El interior se tiene que desgastar, no tiene que renovarse. Se tiene que fortalecer en el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Pablo dice que esa leve y momentánea tribulación, porque todo eso va a pasar. Es una tribulación momentánea. ¿Y qué va a ocurrir cuando la atravesemos? Un excelente, eterno peso de gloria. Va a traer un resultado glorioso, poderoso, a la vida de cada creyente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso no hay que desmayar, no hay que abrir puertas. Decía el Eterno, no abramos puertas, no hay que abrir puertas. Y lo que no entendamos, decirle, Señor, no entiendo por qué, pero no quiero abrir ninguna puerta. No quiero, Señor, dar lugar al diablo. Así el diablo trabaja, perturba y oprime la vida de los hermanos. Y no tenemos que dar lugar a nada de esas cosas. No perdamos las bendiciones que Dios nos está dando. No perdamos todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Ustedes dicen amén? Escuchen. Y ahora entramos rápido al capítulo 5. Y el capítulo 5 el apóstol Pablo habla de nuestra morada. ¿Es terrenal? No. Porque lo que Dios está haciendo es un edificio y no una casa hecha de manos de hombres, sino eterna. El que está haciendo esto es Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces el apóstol Pablo dice, nosotros gemimos, imploramos, rogamos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ellos ruegan, claman, gimen por ser revestidos, de estar en la presencia con el Señor. ¿Me va siguiendo? Entonces el verso 3 dice, necesitamos ser hallados, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo deben estar los creyentes conmigo? Vestidos. Estar desnudo representa vergüenza, la desnudez representa la carnalidad, representa estar sin la vestimenta divina. Por eso también los hermanos y las hermanas se ha enseñado aquí que deben de vestir con pudor, vestir como hijas de Dios, como hijos de Dios. ¿Me va siguiendo? Ya ustedes recibieron el estudio de cómo se visten los hijos de Dios, cómo nos vestimos para Dios, para estar en la presencia de Dios. Yo hoy meditaba, mientras oraba, hoy meditaba, y si usted ve la vestimenta de los que ministraron en la presencia de Dios, todas eran túnicas. Y eso hasta el día de hoy, si hoy, un ejemplo, yo me he traído, Señor, si hoy que se tiene que levantar el tercer templo, los sacerdotes tienen su vestimenta, los que sirven a Dios tienen su vestir,
tu vestido, tanto exterior como interior, interior como exterior. ¿Me va siguiendo? Entonces es muy importante esto, porque ¿quién introdujo las modas? ¿Quién introdujo los cambios de los tiempos, de las eras y de las edades? El mundo se va modernizando. Entonces todo eso quiere entrar ¿dónde? A la iglesia. Quiere entrar a la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, estos días recibieron también otra vez el pastor el saludo. ¿Cómo debemos de saludarnos nosotros como iglesia? ¿Cómo debemos de saludarnos? Con la paz del Señor. Paz del Señor, hermano. Y ahí explicó en ese breve estudio que nos envió el pastor, que yo también envié a algunos hermanos, ¿por qué se saluda de esa manera? Y no tenemos que decir bendiciones. No, bendiciones es algo que uno desea de corazón de la persona. Nosotros tenemos que decir paz del Señor, hermano. Pues ese es el saludo de la iglesia primitiva. Y eso no viene simplemente del Señor, sino que ya viene desde los ángeles, viene de los tiempos antiguos. Entonces, ¿cómo lo tenemos que saber? Paz del Señor, hermano. Paz del Señor. Y luego cuando ahí acerca del saludo del beso, saludado con ósculo santo. Amén. El saludo con él, porque eso se enseñaba y eso viene de la iglesia primitiva. Y ahí se aclaró bien los puntos. Y es muy importante toda esta cosa nosotros entender para marcar una diferencia como hijos de Dios, como realmente según los conceptos y los principios bíblicos que debemos de aplicar cada día en nuestra vida para ser verdaderos hijos del Señor. No, pero dirán, pero eso ya pasó en la moda. Muchos dirán, pero eso ya es de años, eso lo hacía mi abuelita ya. No, eso no tiene que cambiar para la vida de la iglesia de hoy, de este siglo, de este tiempo. Porque eso es guardar la palabra, guardar los principios, guardar el orden de Dios divino. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me va siguiendo? Escuche, entonces, diga conmigo, yo no quiero estar desnudo, quiero ser vestido, quiero estar revestido. Porque si el Señor te encuentra desnudo, no podrás ser revestido de esa habitación celestial divina. No podrás estar con Él. La desnudez representa vivir en la carne. La desnudez representa estar sin el vestido que es Cristo en nuestra vida. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, hermano, cuando dice gloria a Dios, que si no quisiéramos ser desnudados, dice, sino revestidos para que como tal sea absorbido por la vida. Entonces Pablo dice que el Señor nos ha dado las arras de su espíritu. Las arras es el sello. El Señor nos selló como posesión de Él. Cuando dice las arras del espíritu, las arras es un sello. Dios nos selló con su presencia, con su espíritu. ¿Qué significa esto? Que le pertenecemos a Él. Pero para que Él posea completamente nuestra vida, Él tiene que ver que Él esté en nosotros y no nosotros, que nosotros menguemos y Él crezca en nuestra vida. ¿Me va siguiendo? Dios no viene a buscar iglesia, actividades. Hoy en día hay muchas iglesias que hacen muchas actividades y Dios está pidiendo a la iglesia. Justo todo lo que decíamos ayer en el libro de Apocalipsis. Dios está pidiendo a la iglesia. Porque eso es lo que me tocó dar ayer, que Dios está midiendo el templo, está midiendo el altar y está midiendo los que adoran en el altar o en la casa de Dios. Y cuando habla eso, no está hablando si tenemos una gran iglesia, si tenemos mucha actividad, si somos muy inteligentes o muy elocuentes o tenemos muchas virtudes. Está midiendo Dios cuánto hay de Él en nuestra vida. ¿Sabes lo que le interesa a Dios? De nosotros no que tengamos una mega iglesia, que tengamos muchas almas, que tengamos muchas virtudes. Lo que Él está midiendo es cuánto vos tenés de Dios en tu vida. ¿Cuánto Dios está ocupando tu vida? Tu corazón, tu mente, tus pensamientos. Porque cuando Dios venga a poseer, cuando Dios posea lo que le pertenece, eso tiene que ser realmente de Él. Usted cuando va a un mercado o va a comprar alguna cosa, o por ejemplo, como hemos dicho el ejemplo ayer, cuando uno va a comprar una tela, usted le pide 1 metro de una cierta tela.
regla. Y la persona que tiene que hacer, la tiene que medir. Dame 2 metros de esta tartera. ¿Y qué hace la persona? Saca la regla, mide, corta. Y eso es posesión de usted, porque usted pagó, pero hubo una medida. Bueno, Dios nos está midiendo de esa manera para ver cuánto de Él hay en nosotros para Él poder poseernos. Si no hay nada de Él, Él no te va a poder poseer. Si hay carne, si hay mundanalidad, si hay vanidad, no hay nada de Cristo. Entonces, ¿cómo Cristo te va a poseer? ¿Cómo Cristo va a poder tomarte realmente si no hay nada de Él? Por eso decide, Señor, yo quiero ser poseído, poseída por ti. Quiero ser, Señor, de tu pertenencia. Y mientras más Él nos mida, tiene que haber más de Él en nosotros. Como habla el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo dice, así que nosotros siempre confiamos en el Señor y no andamos por vista, sino que andamos por fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Escuchen como dice el verso 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Él dice, ausentes o presentes. Cuando habla de ausencia en el cuerpo, está hablando que Él quiere estar con el Señor. Le gustaría ya haber partido y estar en la presencia del Señor. Pero mientras, bueno, Señor, si vos no querés que parta todavía, estaré presente en cuerpo, enseñando, predicando tu palabra, hablando de ti. Pero Él dice esto, por tanto, verso 9, procuramos también ausente o presente serles agradable. ¿A quién? A Dios, y que los hermanos vean la vida del apóstol Pablo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. ¿Cómo quería Pablo? Ausente o presente. ¿Agradar a quién? ¿A los hombres? No, a Dios. ¿A quién quería agradar? ¿Al pastor? ¿Al profeta? ¿Al apóstol? A Dios. Agradarle a Él, viviendo para Él. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso ahora entramos rápidamente a lo que quiero enseñar en estos 20 minutos. Escuchen, es necesario, ya conmigo es necesario, que todos comparezcamos. ¿Ante qué? Ya conmigo ante el tribunal. Ya todos estuvieron aquí en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es el tribunal para la condenación, que vas a ir a una eternidad sin Él. Es el tribunal en el cual Dios va a evaluar todo lo que tú hiciste, amén, en vida. Y si recibirás premio o no. Si eres merecedor de recibir cosas de parte de Él, la coronación, la corona o lo que Dios te vaya a dar. Algunos van a recibir y algunos no. Aunque ya se van a salvar, pero no van a recibir nada. Pero como quedará un poco menos, y bueno, Señor, uno diría, bueno, a pesar que me salve, pero qué lindo que el Señor te corone, que el Señor te dé un galardón, que el Señor diga, buen siervo, buen hijo e hija mía, allá en la tierra hiciste grandes cosas en la tierra. No queriendo ser vos, sino mostrándome a mí a través de ti, bueno, y cosas lindas que uno puede hacer, obras en el Señor. ¿Cuándo dicen amén? Entonces vamos a recibir, y escuchen, dice, vamos a recibir, sea cosa buena o sea cosa mala. También Dios te va a decir, vos hiciste mal esto, pero vos no hiciste esto. Amén. Esperemos que sea malo bueno que no malo. Esperemos que nosotros recibamos del Señor lo que tengamos que recibir por nuestras buenas obras que hayamos hecho aquí en la vida. Lo bueno es que todos partamos con el Señor, eso es lo importante, que todos se vayan con el Señor, que es lo primordial. Y luego, bueno, si vas a recibir el galardón, que lo podamos recibir. ¿Cuánto dice la Biblia eso? Escuchen. Conociendo pues el temor del Señor, la palabra persuadir es convencer. Amén. Por eso dice, persuadimos a los hombres. Es la palabra convencer. Cuando alguien tiene ese poder de convencer, según lo que está hablando, no la persona, sino, amén, el espíritu. Pero también hay personas que tienen este poder. Vio que hay vendedores que te hablan y te convencen. Che, me convenciste. Parece que está bueno lo que me vas a vender. Tienen un poder, tienen, como se dice, una parla para hablar y te dicen esto y otro, y te convencen. Pero el que nos convence a nosotros es el Señor, el Espíritu Santo, su palabra. ¿Por qué? Porque viene con poder, porque viene
corazón porque nos toca, porque nos ministra, porque nos libera, porque abre nuestros ojos, porque quita todo lo que no es de Él. Pero ¿qué dice Pablo? Conociendo el temor del Señor. Pablo era un hombre temeroso. Persuadimos a los hombres. Pero a Dios, escuche, le es manifiesto lo que somos. Dios se manifiesta. Y Dios sabe lo que es Pablo. Dios sabe el corazón que tenía Pablo. Que él dice, yo no adulteré la palabra, yo renuncié a lo oculto, renuncié a lo vergonzoso. Yo no soy esa clase de predicadores o de creyentes que ando adulterando, cambiando la palabra. No, Dios conoce mi corazón, Dios sabe, porque soy un hombre temeroso. Por eso la palabra de Pablo, que persuadía a los hombres, tocaba su conciencia, su corazón. No era el Espíritu Santo que había en la vida de Pablo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me va siguiendo, hermano? Y dice que espero que también lo sea en vuestras conciencias, que Dios, por eso dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, que somos que hijos de Dios. El Espíritu daba testimonio de Pablo, el Espíritu daba testimonio de lo que Pablo estaba hablando. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me va siguiendo? Entonces, para leer lo que hemos leído en el versículo 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorian. Parece que había personas que se gloriaban, se jactaban de ellos mismos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ya conmigo, Señor, líbrame de todo lo que me quiere llevar a jactarme, a querer hacerme ver. Amén. A veces hay creyentes, hay hermanos que tienen en el corazón eso, querer hacerse ver, gloriarse. Y Pablo dice, no nos recomendamos a nosotros mismos. Ustedes evalúen, ustedes vean, que el Espíritu Santo traiga convencimiento, que ustedes vean nuestro ejemplo, nuestro proceder. ¿Quién se gloria? Pablo se gloriaba de lo que Dios estaba haciendo en la vida de los hermanos. Esa era la gloria de Pablo. Por eso Pablo dice, vosotros sois mi corona. Ustedes que han recibido, ustedes que han sido transformados, ustedes que han abandonado la idolatría, han dejado el mundo, han dejado la vida de pecado, las vanidades, ustedes son mi gloria, porque el evangelio que les he transmitido vino de parte de Dios y Dios los tocó, Dios los liberó, Dios los ministró. ¿Cuánto dicen amén? Eso es tremendo, que venga un hermano y reciba la enseñanza, reciba la palabra, reciba lo que se está ministrando en la iglesia, y que el Espíritu convenza, y que el Espíritu, amén, toque el corazón y diga, no, pero yo recibí tanto de Dios, Dios me ministró. Bueno, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, aleluya, yo veo a todas las hermanas que van en pollera, y fue tanta la presencia, Dios me tocó, que yo no me siento sucia de ir de esta manera. Y entonces ahí viene el cambio, porque ¿quién trabajó en el corazón de esa mujer? El Espíritu Santo. Persuadió el Espíritu Santo el corazón. Entonces esa persona recibe y se ve el cambio. ¿Me va siguiendo? ¿Cuánto dicen? Y así esto es nuestra vida espiritual. Así también esto es nuestro interior. Así también esto es nuestro carácter. El Espíritu me está tocando, no soy la misma persona, ya no me enojo, ya no me irrito, ya no soy como era antes. ¿Por qué? ¿Quién fue el que está haciendo? El Señor, el Espíritu Santo. Entonces dice, entonces ustedes van a tener cómo responder a aquellos que se glorían. Y dice Pablo, ustedes verán realmente si es una apariencia, es una cosa real, si es una cosa verdadera o no. O van a ver realmente que se hace de corazón, que es realmente voluntario, de corazón abierto, para que ustedes entiendan esto. Nosotros no podemos vivir de apariencia. Dice al que está a tu lado, no tenemos que vivir de apariencia. Porque si vivimos de apariencia, es como vivir una vida falsa, una doble vida, una hipocresía.
decía. Y si vivimos de esa manera, así nunca Dios va a poder hacer en nuestra vida cosas. Hasta que realmente lo hagamos de corazón. Aunque realmente abramos nuestro corazón, Señor, ayúdame, liberame, ministrame, cambiarme. Pero yo también pongo de mí, yo también abro mi corazón, yo también me entrego, yo también, Señor, te entrego mi corazón. ¿Me va siguiendo, hermano? Vamos a ver algunos ejemplos rápidos. Miren lo que dice Filipenses, por ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Amén, amén. Recibo esta palabra, Señor. Recibo tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es real, tu palabra me libera. Capítulo 3, verso 17. Pablo, hablando a los filipenses, le dice: hermanos, sean imitadores de mí. ¿Qué decía Pablo? Sean imitadores, mírenme. Uno diría, pero ¿no tendría que decir sean imitadores de Cristo? Pero la gente que veía a Pablo no veía a Pablo, veía a Cristo. La gente que veía a Pablo no veía a Pablo, veía a Cristo en su vida. Entonces dice: hermanos, sé imitador de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Miren nuestro ejemplo, miren nuestra forma de vida, miren cómo nos conducimos, mírennos, decía Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo. Ellos son enemigos, ellos se quieren gloriar, ellos quieren hacer tropezar a muchos de los hijos de Dios. Mírenme, decía Pablo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Me va siguiendo, hermano? Capítulo 1 de Filipenses, miren lo que dice el capítulo 1. Verso 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Algunos van a predicar por contienda, por envidia, tienen eso en el corazón. Escuche, y esto se puede transformar en que nosotros podamos predicar de esa manera. Yo puedo tener algo en mi corazón y puedo predicar a Cristo. Y no estoy predicando en sinceridad o en verdad a Cristo. Dios sabe si yo, no, pastor, pero esto creía que era para los predicadores que están. No, esto puede ser usted también. Usted puede hablar de Cristo y puede tener envidia. Usted puede hablar de Cristo, pero puede tener algo en su corazón. ¿Me va siguiendo? No es simplemente para los que predican en el púlpito, no, para todo aquello que el Señor encomendó hacer esto. Porque, ¿qué dice el Señor? Como leímos al principio, Mateo 28:20, que todos prediquen a toda criatura y predicar el Evangelio. Y si vos tenés envidia o tenés algo en tu corazón, vos estás predicando a Cristo, pero cargado de esa cosa en tu vida. Entonces esa palabra no tiene poder. Porque tu corazón está cargado, tu corazón está en vanidad, tu corazón está de esa manera. Hasta que no seas libre, hasta que no renuncies, hasta que no renuncies a lo oculto y a lo vergonzoso, como dijo Pablo, no podrá fluir ese evangelio poderoso en tu interior. Que Dios nos ayude. Decirle: Señor, ayúdame. Porque yo quiero predicar, yo quiero hablar de ti, pero quiero estar libre, quiero estar con mi corazón sano, con mi corazón libre de toda cosa que haya. Amén. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me va siguiendo, hermano? Amén. Gloria a Dios. Decirle: Señor, ayúdame. Algunos dicen que querían añadir aflicción a Pablo, querían causarle dolor. ¿Viste, Pablo? Mira, yo también predico, pero ellos lo hacían con otro fin, con otro corazón. Como hoy en día, ¿cuántos predicadores lo hacen con otro fin? Para lucrar del Evangelio, para tomar de las pobres ovejas, para saquear a las ovejas, para manipular a las ovejas. Que Dios nos ayude todos los días de nuestra vida, hasta que el Señor venga a buscarnos a ser fieles.
Primera de Corintios, vaya rápido ahí. Miren lo que dice la primera carta a los Corintios. Capítulo 7, verso 1. Y aquí vamos a sacarle la careta al diablo. Porque el diablo, a muchos, y aún aquellos que están atados, los que no tienen a Cristo, y a veces algunos hermanos que todavía están con cosas del mundo, el mundo es una apariencia. Miren lo que dice aquí. Y los que disfrutan de este mundo, como si no le disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Qué es este mundo? ¿Qué muestra este mundo? Ya como una apariencia. Es algo que te hace en un momento disfrutar, pero es algo aparente que te va a traer dolor, tristeza. Pablo lo aclaró y lo dijo bien claro en este libro. Aquellos que disfrutan, aquellos que quieren seguir en ese deleite, el mundo es una apariencia. Se disfraza de apariencia. ¿Cuánto dicen amén a eso? Que le podamos decir al Señor, Señor, ayúdanos. Por eso, como dijimos, ¿no? Como hoy quiere entrar a la iglesia, la tecnología, el modernismo, las modas, las vestimentas, reemplazar los signos por canto, no sé, electrónico, más moderno, y todas esas cosas quieren entrar. Pero bueno, ahí está que el ángel de la iglesia, que es el pastor, no permita eso. Y que mantenga esa línea. Que guarde la santidad del Señor, la reverencia y la adoración y todo lo que se practica desde la iglesia primitiva del Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me va siguiendo, hermano? Diga conmigo, el mundo es una apariencia. Yo no quiero estar bajo el sistema de este mundo que es una apariencia. En un momento es un momento de alegría y se termina, se acaba. Ayúdanos, Padre. ¿Me va siguiendo, hermano? Que Dios nos ayude, que Dios nos libre. Segunda de Timoteo, mire lo que dice. Capítulo 3, verso 5. Que tendrán apariencia, que dice que tendrán, que ser alguien que aparenta algo, es alguien con hipocresía, con falsedad, con engaño, que no es sincero, transparente. Que tendrán apariencia, escuchen, de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. ¿La eficacia de qué? De la gracia, de la cruz de Cristo, de lo que el Señor hizo. Está hablando claramente del carácter de los hombres en los tiempos posteriores. Van a negar, van a aparentar tener piedad. Entonces, ¿vio lo que pasó estos días atrás? Salió en esa misma iglesia grande, pero después salió otro caso de un supuesto apóstol que abusaba de niños. ¿Lo vio? ¿Salió en la tele? La apariencia. Y tenía una iglesia grande, y tenía gente, y todo esto. Y miren luego lo que pasa. La apariencia, ¿no? Se escondía detrás, como dice, ¿no? Que el diablo se viste como ángel de luz. Ahí yo veía el título del informativo, decía, pastor, tremendo diablo, decía. Terrible, ¿cómo lo titulamos? Tremendo diablo. Y bueno, las cosas que decían, ¿no? Cosas que se hablaban terribles.
Por eso, ¿qué dice acá el libro de Timoteo? Dice que tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia. Por eso, para ir dando conclusión a este mensaje, el Señor me llevó a ver el libro de Mateo 21. El libro de Mateo 21, perdón, 21:18, nos habla de la higuera. Jesús tuvo hambre, pasaba por un lugar y dijo: esta higuera está con muchas hojas, y si hay muchas hojas, quiere decir, dijo Jesús, debemos pensar nosotros, si tiene mucha hoja debe tener fruta. Y la sorpresa fue que cuando se acercó al Señor a tomar un higo, era pura hoja. O sea que no había fruto, no había higo para comer. Fue toda una apariencia. Entonces vemos que Jesús maldijo la higuera. Dijo: nunca más de ti nadie coma. Y la higuera se secó. A Dios no le agrada la apariencia. Es como que lo rechaza. Claro que Dios no nos va a maldecir, pero este es un claro ejemplo para que tengamos presente que no debemos de aparentar algo que no somos. Tenemos que decir: Señor, me cuesta dejar esto, sí, me cuesta, Señor, ayúdame, liberame, quita esto. No puedo aparentar que así, pero tengo en mi corazón, porque no, Dios no está viendo. Y esa es la espina que a veces está clavada ahí y impide el fluir, impide la gloria, impide que nosotros podamos buscar más al Señor, impide todas esas cosas. Hasta que nosotros no le seamos sinceros al Señor, no vamos a poder crecer en la gracia del Señor. ¿Me va siguiendo? Siempre tenemos que ser transparentes y sinceros. Entonces el Señor, los discípulos quedaron sorprendidos. Dijo: Señor, cuando pasaron al otro día, la higuera se secó. Claro, porque el que habló no fue un simple hombre, fue el mismo Dios. Pero para que ellos también aprendieran que todo lo que pidan en el nombre del Señor, el Señor también iba a conceder, iba a dar. Jesús podría haber dicho: bueno, higuera, da higo, y podría haber dado higo, no, porque Él tenía el poder para hacer eso. Pero esto es algo que el Señor nos enseña, que a Él no le gusta la apariencia, era pura hojas, muy verdes las hojas. Y Jesús dijo: bueno, voy a comer un buen higo porque veo que las hojas son muy verdes. Y cuando se acerca, no había nada. Que cuando el Señor se nos acerca a nosotros, encuentre los frutos. Que cuando el Señor venga hacia nuestras vidas, cuando Él venga a medirnos, que encuentre de Él cosas en nosotros. Que cuando Él se acerque, cuando Él se quiera manifestar, vea que en nosotros hay de Él, y que no hay simplemente una apariencia, no hay simplemente que yo puedo decir que soy creyente y que puedo tener algo en el Evangelio, que nací de la cuna. No, mi mamá me tuvo en la iglesia. No puedo decir: mi mamá me tuvo dentro de la iglesia y yo nací ya no importa, vos naciste en la iglesia, tenés 50, no, eso no me interesa. Dios no ve eso. Dios ve que de Él tengamos. Dios lo que ve, lo que mide, cuánto tenemos de Él. ¿Me va siguiendo? No cuántos años yo tengo de evangelio, si nací de... No, eso a Dios no le interesa a Dios eso. A Dios le interesa de nosotros cuánto tenemos de Él, cuánto de Él hay en nuestra vida, cuánto estamos obteniendo de Él en cada momento que estamos con Él, en nuestra habitación, en nuestra oración, cuánto de Él
recibimos la palabra, si en la exhortación, cuánto Él se está formando en nosotros, cuánto Él está haciendo en nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y no que seamos algo, que mostremos una apariencia de cristiano, de creyente, y después sigamos de la misma manera. No sirve. Que Dios nos ayude en esta noche. Cierra tus ojos y donde estás. Y que le puedan decir al Señor: Señor, ayúdame. No quiero ser un cristiano de apariencia. Quiero ser un cristiano de verdad, Señor. ¿No lo he sido hasta el día de hoy? No lo he sido por ahí. Pero quiero serlo a partir de hoy. Señor, no quiero ser pura hoja como la higuera y el Señor venga. Porque el Señor, ¿sabe qué? Todo el tiempo nos mide. Todo el tiempo, no simplemente cuando viene al culto. No. Donde más te mide cuando nadie te ve. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es y cómo actúas con la gente? Ahí es donde más Dios te mide. Porque acá nosotros, yo veo a todos, son todo santo, todo hermoso, todo lindo. Pero allá afuera es donde Dios te está midiendo. Está midiendo cómo hablar, está midiendo si te enojas con algún superior, si haces algo, si te levantas contra alguien. Ahí Dios te está midiendo y Dios te está diciendo: Él va a mi casa y él aparenta que está todo bien, pero yo lo estoy midiendo acá afuera y no estoy encontrando nada. No estoy encontrando que tiene paciencia, no estoy encontrando que tiene amor, no estoy encontrando que tiene perdón en su corazón contra una ofensa. Entonces ahí es la verdadera medida divina de Dios. Donde nadie, por eso Pablo te dijo: ausente o presente le vamos a agradar, ausente o presente vamos a hacerle fiel y agradarle a Él. Cerra tus ojos y decís: Señor, recibo en esta noche, Padre, recibo tu palabra, recibo, Señor, en esta noche. Señor, no quiero ser, Padre, yo no quiero ser un creyente de apariencia, quiero hacer lo que hago de corazón, servirte de corazón, amarte con todo mi corazón, buscarte con todo mi corazón, buscarte con todo mi ser.